Hola, muy buenas tardes. Soy Kimberly Maradiaga o Kinestesia y hoy te vengo a hablar sobre la música en la época colonial de Honduras. La época colonial en Honduras inicia en 1502 aproximadamente, cuando Colón llega a la costa hondureña, hasta 1821, cuando se separa Honduras de la metrópoli española. Aquí se pueden ver, incluso en este video sobre la época colonial que dejo, sobre información importante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, comentando un maestro de historia sobre eventos importantes de la colonia. Es muy interesante ver estos datos para que nos contextualicemos antes de saber sobre la cultura musical, en este caso la música. Dentro de este periodo colonial, los españoles llevan sus instrumentos a Honduras con algunas técnicas avanzadas. El instrumento que se impuso de manera total fue la guitarra, desplazando a todos los demás instrumentos porque toma el agrado de la mayoría de la población, hasta que entrando el siglo XIX pierde su primacía por la llegada de los primeros pianos a Honduras. Dentro de la música sacra acompañan los instrumentos del oboe, la flauta y el órgano. A pesar de la introducción de nuevos elementos musicales al territorio hondureño por los colonizadores, los indígenas trataban de mantener sus tradiciones, con ello sus danzas y sus músicas. El historiador guatemalteco Antonio Batres Jauregui comenta acerca de una de las danzas que incluso fue llevada hasta la corte de España. Esta fue la danza toncontín. Tenían su vestimenta y sus instrumentos para interpretarla. Existían dentro de la civilización maya 4 categorías de bailes rituales que continuaron y se mantuvieron con modificaciones durante el periodo colonial. Entonces, aquí entra la primera categoría, que son los bailes de nobles y dirigentes mayas en sus vestiduras más ricas, de textiles finos, plumas y jade, denominados bailes toncontín en la época colonial. Los sacerdotes españoles fueron los encargados de mostrar y enseñar la música religiosa o sacra, tanto en su labor misionera como cultural. Dentro de esta música sacra aportarían el canto llano o gregoriano. Para contextualizar un poco el canto gregoriano, este es un canto simple o monódico donde la música se rige del texto, utilizado en la liturgia de la Iglesia Católica. A este canto se le nombró así por la recopilación que hizo el Papa Gregorio Magno, que data del siglo IX. Esto generaría composiciones teatrales reflejadas en la canción popular, principalmente de villancicos y canciones navideñas. Por eso, en la época colonial, el centro musical de Honduras coincide con el centro religioso, estando la sede episcopal en Trujillo, que luego se traslada a Comayagua en 1561. Ya en Comayagua, tan solo una generación después de la conquista, el primer obispo, Fray Jerónimo de Corella, llevó maestros españoles versados en música. Uno de ellos fue el maestro Pedro de los Ríos, que ejecutaba el órgano u organillo, le llamaban algunos, en la Catedral de Comayagua. Otro de los maestros traídos por Fray Jerónimo de Corella fue Aranda, cantor de coro y maestro de canto en el seminario o colegio tridentino, que enseñaba a los seminaristas los cantos gregorianos y demás canciones litúrgicas, así como villancicos y motetes. Este colegio, Tridentino de Comayagua, fue el primer centro de educación superior de Honduras, fundado por Fray Antonio López Portillo de Guadalupe, llamado Colegio Tridentino de San Agustín de Comayagua. Este ahora
posee un museo de arte sacro. Se puede visitar en el centro de Comayagua. En este centro de estudios, el fray Corella introduce la clase de canto gregoriano, confiando la dirección al maestro de capilla de la Catedral de Comayagua, quien formó un orfeón. Un orfeón se refiere a una agrupación de personas que cantan en coro sin acompañamiento de instrumentos musicales, con los 14 estudiantes más destacados de la clase. La construcción del Colegio Tridentino comenzó en 1545 y en 1676 comenzó a funcionar como centro de estudios superiores. Su edificación se terminó en 1737 y en el siglo XX, exactamente en 1965, fue restaurado y convertido en museo colonial, más adelante también remodelado por la Iglesia Católica. En el 2009, lastimosamente, el museo se incendió y con ello destruyó la Capilla del Santísimo, la Capilla del Carmen y una biblioteca con literatura eclesiástica y otros documentos, lo que también podría conservar escritos musicales. Dentro de esta biblioteca se encontraba historia de Centroamérica y documentos de los próceres hondureños, como el acta de matrimonio de Francisco Morazán y su esposa Josefa Lastiri. Se logró recuperar pinturas, esculturas, vestiduras bordados de oro, pero los documentos y los papeles importantes para la historia de Honduras sí fueron pérdida total. Ahora funciona todavía como museo de arte sacro, pero con lo único que se pudo recuperar. Aparte de la música religiosa, también se consolidó la música profana o folclórica popular. Se solía ver a la aristocracia criolla bailando en salones el minué de la reina, el minué de la condesa, el bolero, el rigodón y los lanceros, así como danzas y sones con acompañamiento de castañuelas. Dentro de la música popular se encuentra la música hispano-indígena, porque es una hibridación cultural, donde en algunas zonas predominaba una cultura o la otra, pero nunca siendo puras. Donde predominaban los elementos indígenas encontramos el huancasco de los indígenas de Intibucá y Yamaranguila. El origen como tal es hispánico, pero su instrumentación era más indígena, ya que introducían el pito de carrizo, de base pentatónica. Otra de esta categoría se encuentra la danza de la vara alta, la danza de los porongos, que se baila en Opatoro. Y de carácter más hispánico y menos autóctono son, por el contrario, el coyote de la sierra, los huastecos y los negritos de Ocotepeque. Y sobre todo, la más interesante variedad folclórica hondureña que está en el sique, adaptación criolla de la danza española, una jota con ritmo de vals vivo, que esto queda a análisis y discusión. También a finales de la época colonial se dio el nacimiento de la música marcial y patriótica, pero años después de la colonia, las bandas marciales tomaron auge y reconocimiento por la creación de las mismas, que se dotaron con instrumentos provenientes de Europa. Uno de los personajes emblemáticos dentro de la música a finales de la colonia fue el padre José Trinidad Reyes, fundador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, poeta, músico, educador y humanista. Introdujo el primer piano a Honduras. Su padre fue Felipe Santiago Reyes, que también era músico, y de ahí nace su gusto a la cultura. El padre Reyes
escribió 9 pastorelas, villancicos, motetes y misas. Estas pastorelas fueron muy relevantes no solo para Honduras y en el teatro especialmente, sino para Centroamérica también. Quiero también comentar que el trabajo para reconstruir la historia musical de la época colonial existe. En estos momentos en Honduras no se está haciendo este trabajo, pero sí en Centroamérica, y aquí quiero enfocarme en Guatemala, con el trabajo del musicólogo Omar Morales Abril. Omar está trabajando con los registros de música más antiguos del continente. Los documentos o evidencias que utiliza para su investigación son crónicas, documentos administrativos, tratados de música, iconografía, instrumentos que han sobrevivido, tradiciones musicales vivas y documentos con notación musical. Estos registros se encuentran en el Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala y cabe mencionar que también trabaja con algunos archivos en México. Estos son proyectos de investigación histórica, catalogación, transcripción paleográfica y análisis musical. Ahora pregunto, ¿qué se logra con estos tipos de investigaciones? Pues se logra rescatar y difundir el patrimonio histórico musical de Guatemala e Iberoamérica de los siglos XVI al siglo XVIII. Uno de los aspectos importantes que me ha comentado Omar es que la comunicación entre Guatemala y Honduras, especialmente en Comayagua, existió en la colonia y para fines musicales sin excepción. Para esto tenemos evidencias que Omar me ha compartido como parte de los materiales que él está analizando y les muestro para que vean el destino de estos documentos con notación musical. Omar comparte que entre los documentos con notación musical que está catalogando, 6 grupos de partituras indican expresamente que se enviaron a Comayagua y algunas veces lo escriben como Comayá o Comay, y estas son para la fiesta de la Concepción, que coincide totalmente para la celebración de la Virgen Inmaculada Concepción, como lleva el nombre de la catedral, Inmaculada Concepción de Comayagua, que se celebra el 8 de diciembre. Aquí les muestro menciones a Comayagua en papeles de música del Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. Esta información la tenemos gracias a Omar Morales. Les muestro en la anterior, si nos fijamos, este es un papel de 1767. En la esquina superior derecha dice fue a Comayagua. Ahí lo pueden ver. Entonces estos son unos de los 6 papeles con notación musical que Omar me ha compartido, donde sí se dice que la música fue enviada a este destino. Entre las menciones les puedo enseñar lo que ha recopilado Omar. Por ejemplo, en este documento de Castellanos y Quirós, esta es una partitura de una cantada de Navidad y este es del año 1767 y aquí en la descripción Omar pone que fue a Comayagua. En el segundo documento también de Castellanos y Quirós, esta es una tonada a la Concepción de la Virgen María de 1769 y menciona que en la portada dice Comay. También tenemos otra de Castellanos y Quirós, que este es un villancico a la Concepción de la Virgen María. Este es del año de 1776 y en la portada dice que fue a Comayá. En el siguiente documento, este es de Estrada Aristondo. Esta es una tonada a la Concepción de la Virgen María del año 1783 y en la portada dice que fue a Comayagua.
Y en los dos últimos documentos tenemos de Estrada Aristondo con una aria a la Concepción de la Virgen María del año 84 y dice que fue a Comayagua. Y el último documento es que de Pedro Antonio Rojas es un villancico a la Concepción de la Virgen María y este es del año 1784 y que también en la portada menciona que va a Comayá. Aquí les muestro algunos documentos o cómo es que se mira este archivo. Tuve la oportunidad de conformar un grupo y estar trabajando con Omar. Estos son los archivos que se encuentran en Guatemala. Son documentos muy antiguos y tuvimos la oportunidad de poder trabajarlos. Este, por ejemplo, es un documento con notación musical y que tiene varias características. El archivo está organizado y es algo que está haciendo también Omar con este trabajo de la catalogación. Y para concluir, solo les quiero agregar que estos son temas muy extensos que en Honduras deben ser discutidos e investigados también a profundidad. Voy a seguir haciendo este tipo de investigaciones cortas. Recordemos que se tiene que leer mucha documentación, tratar de ser correctos al afirmar ciertas teorías y entonces voy a seguir trabajando con todo esto. Espero que esta primera explicación o plática sobre la música colonial en Honduras te dé una idea y podamos crear más información para documentar y archivar toda esta historia musical de esta época.